Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Jesús Alonso Gallo. Empiezo una, espero, larga lista de entrevistas en mi videoblog que podréis ver siempre en jesusalonsogallo.com. Estamos en la calle Serrano 110, gracias a la amabilidad de GSG Business Hub. Es un centro de negocios que alquila espacios, salas y despachos para actividades profesionales y tienen una comunidad de gente emprendedora con ganas de hacer cosas interesantes. ¡Empezamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el videoblog de jesusalonsogallo.com. Hoy tenemos la suerte de contar con una persona increíble con la que vamos a compartir los aprendizajes que él nos quiera participar. Sergio Fernández está aquí y yo tengo muchas preguntas por hacerle, pero la primera de todas es que quiero que nos cuente su biografía vital. ¿De dónde viene? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde nació? ¿Cómo ha sido el proceso vital hasta ahora? ¿Dónde quieres que empiece, Jesús? Cuando eras chiquito. Cuando era pequeño. Bueno, pues yo me crié en Usera, me crié en el barrio de Pradolongo, para ser más exactos, y viví allí hasta que me fui a vivir a Londres. Bueno, luego a la vuelta de Londres viví un tiempo allí, pero luego ya me independicé rápidamente. Estudié, en Usera, fui al instituto en el centro, mi madre me sacó de allí para que viera otros mundos y la consecuencia de eso fue que me chupé 1 hora y pico de autobús diaria durante 4 años. Luego fui a la Universidad Complutense, donde desaparecí de clase tan pronto como pude, porque las clases eran soporíferas a más no poder. Aún así me lo saqué todo, aprobé todos los exámenes, me lo saqué con beca. Y después de esto me fui a vivir a Londres, donde conocí el mundo del coaching y eso cambió mi vida para siempre, en el sentido de que descubrí que había gente en aquel entonces en Londres que se dedicaba como profesión a lo que yo había tenido como hobby desde adolescente y que ni se me había pasado por la cabeza que eso pudiera ser una forma de vida. Así que cuando regresé a España empecé a estudiar desarrollo personal, en concreto hice yo creo la segunda edición de un máster de coaching que hubo en España. Y a partir de ahí arrancó todo. En el año 2007-2008 ya me puse en serio y hasta aquí han pasado 10-11 años en los que he escrito 7 libros, 1000 y pico entradas de blog, hay como 500-600 vídeos subidos, un programa de radio, el primero de desarrollo personal y profesional, 25 ediciones del máster de emprendedores que bien conoces, 4 o 5 mil alumnos del Vivir sin Jefe, no sé, así muy en resumen esto. Madre mía. ¿Y cómo ha sido, con esta perspectiva del tiempo, cuáles dirías tú que han sido las claves de tu vida profesional para enumerar el éxito, para decir, bueno, si yo esto que he construido a lo largo de estos años lo podemos denominar un éxito profesional, ¿cuáles son las claves que han propiciado que esto suceda? Buena pregunta. Mira, te digo así a bote pronto las que me vienen a la cabeza. Una, yo creo que es fiarme como de mi intuición y confiar en la vida. O sea, como decir, mira, yo creo que me tengo que dedicar a esto. Y como por encima, claro, ahora estamos en el año 2019, pero tú imagínate en el año 2004, cuando, yo volví a Londres en el 2002 y en el 2005 me puse a estudiar coaching. Tú imagínate en el año 2005 decir, no, que voy a estudiar una profesión que se llama coaching, que básicamente tú te sientas con otro ser humano y le ayudas a que tenga una vida mejor. Y en aquel momento había que confiar en la intuición como para decir, venga, me voy a dedicar a esto. Aunque luego dejé de hacer sesiones de coaching y nunca las volví a hacer. Pero lo cierto es que sí que entré en el mundo del desarrollo personal. Y yo creo que también como tener esa confianza en validar tu intuición. Decir, no, yo creo que va por aquí y va por aquí. Y yo creo que esto tú y yo lo hemos hablado alguna vez, como de, si hay una cosa que te da de olfato, es como, hay que ir por ese sitio, pase lo que pase. Y para eso creo que hay que tener confianza en la vida. Creo que hay que tener una cosa como decir, la vida está de mi lado. Yo hay una cosa que siempre digo en los seminarios que digo, tú tienes que decidir si la vida está de tu lado o la vida está en tu contra. Y esa decisión va a organizar todo el resto de tus días en el planeta Tierra.
Y yo creo que sí que tengo como de manera innata, esto no, y me lo he tenido que trabajar mucho, pero como de manera innata la sensación de que la vida siempre juega a mi favor. Como la sensación de que pase lo que pase, hay algo mejor que está por venir. Y yo creo que desde ahí también es fácil como tomar las decisiones de decir, bueno, voy a confiar para tirar por aquí. Y otra cosa que te diría es trabajo todos los días. Eso es. Trabajo duro, lo digo para no ponernos demasiado hippies. Siempre cabeza en el cielo, pies en el suelo. Yo trabajo, no sé, es que no sé si decirte todos los días, pero vamos, 6 días en semana con certeza. Viajo un montón, me voy a Estados Unidos a estudiar, yo me levanto un poquito antes de que empiece el curso, pum, cuando hemos viajado juntos, que me levanto un poco antes, pum, yo me saco el correo electrónico, me hago mis cosas, igual no me hago las 8 horas, pero todos los días trabajar un poco yo creo que es una cosa que facilita el éxito a tu pesar, digo, tú trabaja todos los días y luego intenta que te vaya mal, y la vida va a decir, no es que te va a ir bien a tu pesar, o sea, aunque no quieras, ¿no? Sí, es aquello de Picasso, si la inspiración te pilla, que sea trabajando. Sí, sí. Porque claro, si tú estás en el bar, ahí tumbado, bebiendo litronas una tras otra, igual te llega la inspiración, pero es como una semilla, ¿no? Que las semillas tienen que caer en terreno fértil para que prosperen, ¿no? Eso está bien. Entonces, en este mundo donde el emprendimiento y los emprendedores se han puesto de moda, a mí me gustaría compartir con nuestra audiencia tus mejores consejos para la gente que quiere emprender. Dice, bueno, yo es que he llegado a la conclusión que yo no voy a trabajar para otros, yo voy a trabajar para mí. Entonces, se ha producido ese clic en el cerebro, dice, no sé lo que voy a hacer, pero voy a emprender. Y entonces estás en ese momento, ¿cuáles son tus mejores consejos para esta gente? Mira, lo primero que me viene hacia la cabeza cuando me hablas de esto, Jesús, es pensar que hay que aprender otro idioma. Digo, tú no te cogerías y te mudarías de Madrid a Londres, no se te pasaría por la cabeza hacerlo sin pensar que tienes que aprender una nueva manera de estar en el mundo, un nuevo idioma, unos nuevos horarios, una nueva manera de relacionarte. Y digo, la gente que viene de ser empleada, cuando se va a autónomo, cuando se va a empresario, cuando se va a emprendedor, yo creo que a veces no comprenden siempre que tienen que aprender un nuevo idioma, que tienen que aprender una nueva manera de estar en el mundo, que tienen que aprender unos nuevos valores, que tienen que aprender una nueva manera de relacionarse. Y yo creo que esto lleva al desastre a muchas personas, porque la manera, no hay una mejor o peor que otra, por cierto, pero la manera de ser empleado es una manera diferente a la de ser emprendedor. Y si tú te vas con la manera de ser empleado, con tus valores, tus creencias, y tu manera de estar en el mundo, te vas al mundo, te mudas al mundo emprendedor, te va a ir mal. Es como si yo me mudo mañana a Rusia y no aprendo ruso, es que me va a ir mal necesariamente. Así que te diría como estar dispuesto a dejar ir lo viejo, estar dispuesto a soltar equipaje, estar dispuesto a dejar atrás antiguas formas de pensar y abrazar nuevas formas de pensar. Y como esto no siempre lo hacemos, yo creo que a veces ahí hay como fricciones. Y luego otra que te diría es, no solo basta saber de la industria en la que vas a emprender, sino que además tienes que saber del propio acto de emprender. Y esto es una cosa que he ido como descubriendo con los años. Cuando yo empecé mi vida emprendedora como autónomo, claro, como autónomo con que sepas de la parte técnica, dices, bueno, yo no sé, me dedico a ser abogado. Bueno, pues con que sepas un poco de leyes ya te va bien. Pero en cuanto empieces a crecer un poco, incluso dentro de autónomo, tienes que saber del propio acto de emprender. Y saber del propio acto de emprender te vale para ser abogado, para ser médico o para montar no sé, un hotel, da igual. Necesitas saber del propio acto de emprender y necesitas saber de tu propia industria. Pero yo con los años he ido madurando esta idea y digo, fíjate, creo que es más importante saber del propio acto de emprender que saber de la industria en la que emprendes. Porque si sabes de esto, sabrás organizarlo, sabrás contratar gente, serás capaz de hacerte con el conocimiento para la industria a la que vas. Y yo creo que este dato también es importante. Y fíjate que tenemos una tendencia, claro, al final nos hemos tirado muchísimos años, Jesús, la mayoría de nosotros, estudiando dentro de un sistema educativo que no tiene ninguna correlación con lo que luego pasa fuera en el mundo real. Y dentro de ese sistema educativo nos han enseñado fundamentalmente a ser técnicos. Yo estuve en una facultad en la que durante 5 años se dieron contenidos, ni uno solo de ellos, hubo una asignatura, que por cierto era soporífera también, sobre emprender. Y recuerdo que nos hablaron del Plan General Contable, que es un tema que, como sabes, pues es un tema muy útil en el día a día de la vida emprendedora, ¿no? Entonces, claro, te tiras ahí 5 años encerrado, no te hablan nunca de emprender,
te puedes llegar a pensar que para montar un periódico hay que saber redactar notas de prensa o noticias o reportajes, y eso es solo una pequeña parte de lo que es montar un periódico. Así que saber de emprender, pero saber un poquito también de tu industria si puede ser. Muy bien. Entonces yo, no sé, creo que sería interesante para los que nos vean o nos escuchen conocer cosas que tengan que ver con esto que yo vengo analizando durante tiempo. Imagina que le tenemos que contar a alguien que es extraterrestre o una persona que viene de una tribu de Oceanía que no ha tenido contacto con la civilización actual. Ese extraterrestre o esa persona tiene un proceso de entender en dónde está y tal y no sé qué, y en un momento alguien le tiene que contar lo que es una empresa. ¿Cómo le cuentas tú a alguien que no sabe nada lo que es una empresa? Pues yo descubro que hay un porcentaje relevante de la población que no sabe lo que es una empresa. Entonces, quiero ilustrar con caminos nuevos. Oye, alguien te dice, ¿cómo es una empresa? ¿Qué es una empresa? ¿En qué consiste? Pues yo diría que básicamente, es muy buena la pregunta, yo diría que básicamente una empresa es la decisión de un terrícola o varios terrícolas de ofrecer algo o solucionar un problema a alguien que le pasa algo con la esperanza de que a cambio te lleves dinero para poder con ello solucionar tus problemas. Es decir, un terrícola sale a la calle y dice, uy, aquí hay gente que tiene sed, estaría bien poner un bar para darles de beber y tal. O sale a la calle y dice, uy, aquí la gente no se sabe vestir, voy a poner un sitio donde fabriquemos ropa y tal para que se aprendan a vestir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces de repente ese terrícola o terrícolas dicen, vale, ya lo tengo, yo voy a fabricar eso, voy a construir eso, que puede ser un servicio, un producto, para que esas otras personas dejen de tener ese problema. Y entonces aquí viene la gracia. Tú desde el día 1 empiezas perdiendo, dice, no he hecho nada y ya estás pagando impuestos, no he hecho nada y ya estás pagando materiales, sueldos, proveedores, nóminas, no has hecho nada y ya estás palmando pasta. Entonces, tú tienes una terrible fe, de hecho yo creo que todos los emprendedores tenemos algún tipo de distorsión psicológica, probablemente incurable, que nos hace pensar que las cosas van a salir bien, porque si tú lo piensas en frío, dice, o sea, nadie con 2 dedos de frente montaría una empresa a priori, porque dices, empiezas perdiendo dinero, ¿no?, para luego esperar ganarlo, ¿no? Por el camino adquieres responsabilidades, todo lo que pueda salir mal probablemente saldrá mal. Claro. Y dicho esto, es la cosa más divertida que yo creo que todos los emprendedores podemos confirmar, o de las cosas más divertidas que hemos hecho en nuestra vida, que es lo de emprender. Claro, porque en realidad emprender es un acto de la voluntad humana que está precedido de unas estadísticas. Oye, cuando haces cualquier análisis medio sensato, dices, si yo monto una empresa que no existe, y es una nueva empresa, ¿cuál es la probabilidad de que quiebre? Y entonces, claro, cuando vas a las matemáticas, que son indubitables, dices, oye, la esperanza matemática de que la empresa vaya bien tiende a 0. Es decir, la inmensa mayoría cierran. No lo consiguen. Yo me he pasado el tiempo tratando de averiguar si había alguna ley que facilitara el fracaso. Es decir, algo que de manera organizada estuviera ahí agazapado, una formulación del mal para coadyudar a la quiebra sistemática de la inmensa mayoría de los que emprenden. Sí existe, Jesús, la ignorancia, que es la raíz de todos los males que nos acechan a los seres humanos. Tú fíjate que la mayoría de los terrícolas no tienen ni, tú lo has dicho, no tienen ni idea. Yo no tenía ni idea. O sea, si a mí me llegan a decir hace 20 años, no, mira, esto es una empresa, esto es tal, yo me hubiera quedado fascinado porque no lo sabía. Existe, es la ignorancia. O sea, en un país donde te puedes tirar 5 años en la universidad y tienes una sola asignatura de empresa, donde en la televisión pública, en la privada que haga lo que quiera, pero en la pública no sé, hay solo un programa que dura media hora a la semana que ayuda al mundo de las empresas, donde en los colegios no se enseña nada, donde está incluso mal visto ser emprendedor, como bien sabes. Es normal que haya ignorancia al respecto de ser emprendedor y, por tanto, es normal que las cosas vayan mal. Tú imagínate que tú y yo saliéramos a la calle a coger un coche
nadie hablara de coches, nadie te enseñara cómo se conduce, nadie te dijera dónde está la primera, la segunda, entonces tú y yo nos subiríamos, uy, este botón, pum, lo pisarías, ah, es el acelerador, pum, le darías al delante. Habría problemas. Donde hay ignorancia, siempre hay problemas. Fíjate, has dado con la palabra clave, la ignorancia. Yo me di cuenta por este deporte de la observación, la escucha activa. Voy con mi esposa a caminar por una zona concreta de un municipio que es Boadilla del Monte. Y a base de hacer kilómetros, con esto de los 10.000 pasos diarios, digo, anda, aquí hay una cosa que sucede y es que abren un montón de negocios, se vende, se traspasa locales comerciales para poner ahí un nuevo emprendimiento y entonces hay mucha rotación. Mucha rotación. Y yo digo, joder, pues otro que va a abrir una cosa. Entonces, constato con estos paseos de escucha activa que en un lugar donde hay una población pequeña que de lunes a viernes no hay clientes, se capitaliza todo el negocio más bien viernes a la tarde, sábados y domingos, pues a lo mejor si en esa zona que tiene una dimensión finita hay 17 peluquerías, acuden otros emprendedores o emprendedoras a abrir otra peluquería, cosa que para mí es una sorpresa. Si hay 14 tiendas que se dedican a vender gafas ópticas, pues otro más abre otra óptica. Sin embargo, algunos negocios no aterrizan en la zona, pero otros se repiten constantemente. Y lo que veo en esos paseos es que igual que abren, cierran. Abren, cierran, abren, cierran. Y yo me preguntaba, ¿qué sucede aquí? Nadie se estudia nada previamente. Efectivamente, investigado el tema, todo está basado en la ignorancia. Gente que abre un bar porque una pareja, un matrimonio, mi mujer hace muy bien las tortillas de patatas, yo soy muy salado, abrimos un bar. Hombre, pues los activos de eso no es que sean muy buenos. Si el alquiler es una locura, yo les pregunto, porque me meto en los negocios a preguntarles, oye, ¿tú sabes? Has abierto una zapatería aquí en esta zona. ¿Sabes cuántos zapatos tendrías que vender cada mes para empatar? Porque el alquiler son 3.000 euros, los costes fijos, los costes de poner eso en marcha. Con este margen, vender zapatos, y te deja un margen del 30%, ¿cuánto tienes que vender? Solo para pagar al propietario del espacio. Entonces, el resultado de todo eso ha sido descubrir que las inmobiliarias están alineados los modelos de negocio. A veces un modelo de negocio es más lucrativo cuanto más daño provoca a otros, porque está desalineado. Es decir, el emprendedor lo que quiere es abrir un negocio que sea rentable y que sea sostenible, y la inmobiliaria lo que quiere es firmar el contrato con el más tonto del pueblo para que cierre cuanto antes mejor y la propiedad del local le vuelva a entregar el activo para volverlo a sacar al mercado del alquiler. Y para mí eso ha sido una sorpresa, porque yo creo que eso lo podemos extrapolar a otros mercados. Es decir, la ignorancia está en la génesis de que las cosas te salgan mal, y en ocasiones el mal está organizado porque hay alguien que con determinado resultado gana dinero, y ese resultado de ganar dinero provoca un daño al contrario. Pero fíjate que con que nos paráramos 5 minutos a pensar, o sea, yo creo que se pueden conseguir resultados alucinantes en la vida simplemente con coger la costumbre de pararse a pensar un poco. Ya no digo ni mucho, ni que uno tenga que ser genio, ni nada, pero tú dices, vamos a abrir una tienda de zapatos. Joder, pues vete allí y observa 5 minutos a ver qué pasa. Yo a veces, mira, con respecto a esto, cuento una anécdota. Yo estuve a punto de irme a vivir a una casa hace bastantes años que estaba bien de alquiler, y hubo algo que dije, no sé por qué, aquí está pasando algo. Y entonces me cogí la bicicleta y me fui allí y me pasé 3 o 4 horas de noche
sentado en el portal. Me fui como a las 9 de la noche y dije, voy a ver qué gente entra y sale de este portal. Y me senté ahí en un banco y me tiré 3 o 4 horas como si fuera del Centro Nacional de Inteligencia o de espía buscando a alguien y tal. Y al final había gato encerrado. Y fíjate que fueron 3 o 4 horas y me evitó muchísimos problemas posteriores en mi vida. Entonces yo creo que hay veces que basta solo esto con observar, con pensar. Yo creo que se pueden conseguir cosas alucinantes en la vida cogiendo la sana costumbre de pensar 5 minutos. Fíjate qué cosa, ¿no? Oye, ¿cuántos zapatos se venderán en Boadilla del Monte? Vamos a hacer cálculos. ¿Cuántos cortes de pelo habrá aquí? Vamos a hacer cálculos, vamos a pensar. Y yo creo que esto es una cosa que los emprendedores no siempre hacen, que es como detenerse a reflexionar un instante. Y claro, también en realidad la energía de emprender requiere como de acción, requiere de visión, requiere de un punto de locura. Pero ese punto de locura yo creo que está mucho más enriquecido si lo complementamos con un punto como flemático de pensar, de pararse y de observar. Lo uno no quita lo otro, lo cortés no quita lo valiente. Pero es tan importante pensar. Yo le digo a todo el mundo, oye, reserva en la agenda todos los días 30 minutos, reúnete contigo, lo que sea, dedícate a pensar en cosas que no sean problemas de tu empresa o preocupaciones de corto plazo, sino algo que tenga que ver con el futuro. Mira, yo eso todas las navidades, lo cuento en alguno de mis libros en Misión Emprender, todas las navidades reservo varias tardes y lo llevo haciendo, no sé, una década o más, a cerrar el año anterior y abrir el año nuevo como ritual. Y entonces, ¿en qué consiste cerrar? En pararse a pensar y decir, a ver, ¿qué ha pasado en mi salud este año? Y lo pienso, lo escribo, reflexiono. ¿Qué ha pasado en lo económico? ¿Qué ha pasado en las relaciones? ¿Qué ha pasado en la pareja? ¿Qué ha pasado en la familia? ¿Qué ha pasado en la empresa? ¿Qué ha pasado, no sé, como de cerrar? Y entonces luego abrir. Una vez que ya lo has escrito, decir, vale, ¿y ahora qué me pido para este año, no? Y yo creo que ese momento de reflexión, a mí como, aparte que me parece un ritual bonito, me ayuda a esto que estás diciendo tú, que es otra modalidad, no es la del diario, es la del anual, pero que viene a hablar de lo mismo y es, oye, sentémonos a pensar cuál es la estrategia de nuestra vida, qué vamos a hacer con nuestra existencia. Yo creo que si lo hiciéramos, cometeríamos menos tonterías. ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida, Jesús, en 20 años? Y yo creo que esta es una pregunta que no siempre nos hacemos. Entonces tenemos la conclusión de que antes de la acción viene la reflexión. Entonces, primero reflexión y luego acción. Yo te quería hablar de un tema que me está volviendo loquito en mi cabeza. Veo que hay un incremento exponencial de gente que publica libros. Entonces, hay un montón de libros y un decrecimiento exponencial de gente que los lee. Entonces veo, todo el mundo publica libros, es una cosa espectacular. Hay muchos libros llamados de autoayuda y después hay otros libros que son los libros relevantes, los libros que los puedes ir leyendo décadas después y han sentado... Que no envejecen, antes, sí. Que no envejecen y tal. Entonces yo estoy un poco preocupado con esta industria que lo que pretende es que se publiquen muchos libros para que sean libros sencillitos de leer, de consumo fácil y que tampoco te aportan grandes cosas. Luego veo que muchos autores están refiriéndose a cosas que han dicho otros autores y entonces tendrías que hacer un árbol, una matriz. La sociedad del karaoke. Es como que uno inventa una canción y los demás la repiten, ¿no? Claro, entonces me parece que está como llegando la edición de libros a algo que no era para lo que estaba pensado, porque escribir un libro no es juntar palabras, o sea, tú tienes que plantear una tesis, tienes que comunicar algo que tenga relevancia, hacer un poco de investigación. Entonces, yo veo que los libros antes, hablando de no ficción, claro, pues eran como obras que requerían de mucho pozo. Y ahora es todo muy rápido, ¿no? Y estoy yo pensando eso, los libros de peso y los libros ligeros de consumo. Y quería conocer tu opinión, porque me tiene a mí eso preocupado.
Mira, yo lo que creo es que, a tenor de lo que hablábamos antes también, estamos perdiendo como la capacidad de reflexionar. Tú fíjate que antes una persona para publicar un ensayo probablemente se tiraba años estudiando, reflexionando, luego probablemente meses o años escribiendo y finalmente acababa sacando un libro. Y ahora vivimos en una sociedad en la que alguien se levanta por la mañana así, saca una legaña, se quita la legaña y dice, se me acaba de ocurrir una frase, persigue tus sueños y los conseguirás. Entonces lo publica en Instagram con una fotografía y tal, y cuando tiene 20 publicaciones en Instagram, de repente ya dice, uy, esto es un libro, y lo junta. Entonces, lo que trato de decir es que estamos yendo hacia una sociedad como igual que está el fast food, como comida rápida que está destruyendo nuestros organismos, estamos hacia el fast think, que es como pensamiento rápido, sin ningún tipo de matiz, que solo es capaz de ver uno de los dos lados que tiene cualquier aspecto en la vida, y eso yo creo que nos está deteriorando nuestra capacidad de pensar. Por otro lado, yo puedo decir que a mí los libros me han salvado la vida. Es decir, yo no sería la persona que soy sin los libros, así que yo tengo como una profunda reverencia, digamos, hacia el mundo editorial. Pero es verdad que yo creo que ha perdido el norte. Porque, como decía, me parece que era Baudrillard, decía, cuando todo es sexo, ¿qué es el sexo? Y cuando todo se publica y se edita, ¿qué es un libro? Es decir, al final no todo es editable. Mira, yo cuando tenía el programa de Radio Pensamiento Positivo, todas las mañanas me llegaba al despacho un mensajero con un libro, con 7 libros, con 22 libros de las editoriales para que los entrevistara. Esto estoy hablando hace 8 o 10 años. Y sistemáticamente el 99,9% periódico de ellos eran desechados porque no tenían materia, porque no tenían chicha, porque no había peso dentro de ello. Y yo creo, fíjate que hay un nicho de mercado ahí, para la editorial que sea valiente y sea capaz de decir, yo no sé cuántos libros voy a publicar este año, publicaré 2 o publicaré 52. Pero lo que sé es que lo que publicaré lo haré bien. Y yo creo que eso al final el público lo acaba entendiendo. Yo como escritor digo, mira, yo me gustaría hacer un libro al año, pero no soy capaz de hacer un libro al año, porque un libro merece respeto, merece veneración, merece una lectura tras otra lectura. Yo las últimas navidades me las he pasado solamente releyendo mi último libro, Libertad Final. Estaba ya escrito, solamente releyéndolo. Y yo creo que se ha perdido como esa veneración por los libros. Sí, pues me gusta esa idea porque en realidad menos es más. Una editorial que tuviera un plan de publicaciones muy estricto. Que incluso se pudiera quedar vacío. O sea, ¿qué libros ha publicado usted este año? 1. ¿Por qué? Pues porque no hemos visto más chicha este año. Fíjate que yo estoy pensando en una editorial que tuviera una temática, que tuviera un público objetivo y que la solvencia intelectual de su plan de publicaciones le diera la garantía de un universo de compradores que están ahí apuntados. Yo compraría en esa editorial. Tú imagínate. A mí me mandas todo lo que publiques, porque como dices que vas a hacer una cosa muy segmentada y tal, de temas que son de mi interés, pues entonces yo me suscribo aquí. Entonces, todo lo que publiques me lo envías. Pues eso tendría sentido. Sí. Interesante. Entonces, y dicho esto, se siguen publicando libros buenos. Muy buenos. Siempre acabaremos encontrando libros que nos pondrán el cerebro a estallar. A mí me gusta la expresión derretir el cerebro. Yo hace poco he leído uno que me ha derretido el cerebro. ¿Cuál es el que te ha derretido el cerebro? El último que he leído que me ha derretido el cerebro, Organizaciones Exponenciales. Eso es. Ese, me ha fascinado, porque me ha abierto los ojos a una realidad que está ahí, que ya intuía, y era que los crecimientos de las organizaciones serán exponenciales o probablemente no serán. Y creo que es un tema sobre el que merece la pena reflexionar, para verle la cara y para verle la cruz, para verle la cara de qué belleza que hay organizaciones que puedan crecer a esa velocidad, y para verle la cruz de decir, oye, en el cuerpo cuando algo crece a una velocidad exponencial y arrasa con todo, tiene un nombre y se llama cáncer. Es decir, que también hay, como en todo, hay una cara y hay una cruz, ¿no? Pero sea como sea, a mí me ha parecido un libro que me ha dado que pensar y que probablemente relea dentro de poco. Probablemente este verano le vuelva a dar una relectura. Una relectura, muy bien. Yo quería ser políticamente incorrecto y plantear una cosa. Me sorprendes. Que a mí me ha vuelto loco. Y yo digo, hombre, si haces una entrevista y no pisas ningún callo o no vas a nada que no sea polémico, es como demasiado laxo. Entonces, yo me he sentido muy impactado cuando el partido político Podemos decidió
en esa estrategia de los votos, que era muy buena idea entrar a criticar a Amancio Ortega por un acto de generosidad de donar 350 millones de euros de una entidad privada, sino a la sanidad pública, para que se dedicaran a comprar aparatos que previenen la enfermedad del cáncer y todas estas cosas. Entonces yo me preguntaba, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que lanzar una campaña como esa va a ser rentable en términos de votos? Bueno, yo digo, pero... hombre, pues esto pues te votará menos gente, como luego se ha confirmado. Ese será un elemento de lo que ha propiciado la bajada del apoyo popular a la formación política Podemos. Pero es que se lo digo a cada persona que me encuentro cada día para conocer su opinión, y como yo pues soy una persona independiente, pues digo, pues te lo quiero plantear para ver cuál es tu opinión de esto. Mira, en el último libro que he publicado, Jesús, hablo de emociones que te alejan del dinero. Y digo, hay ciertas emociones que te van a alejar del dinero y hay ciertas emociones que te van a hacer vivir peor. Y como consecuencia de que vas a vivir peor, te van a alejar de muchas cosas, te van a alejar de la amistad, te van a alejar de la paz interior, pero también te van a alejar del dinero. Y una de las que menciono es la envidia y otra de las que menciono es la crítica. Entonces tú fíjate que cuando estamos dentro de la energía de la envidia, estamos dentro de una energía de escasez. Entonces, en lugar de alegrarnos de la abundancia ajena, en lugar de alegrarnos de que a otra persona le vaya bien, siempre y cuando, por supuesto, lo haya obtenido de manera legítima, pero si no, es que hasta nos podemos alegrar igual, porque hay una inteligencia superior a nosotros que se llama vida, Dios, universo, llámale como quieras, que acabará corrigiendo eso. Porque al final la vida, todos lo sabemos, que acaba compensando los desequilibrios, y al que es golfo le acaba pasando algo, en fin, al que no se porta bien con otros le acaba pasando algo, igual no en un mes, no en un año, pero le acabará pasando. Entonces yo digo, oye, ¿no es mucho más bonito en la vida, en lugar de sentir envidia, sentir admiración y decir, qué belleza que hay alguien que ha conseguido sacar una empresa adelante con lo que tú y yo sabemos que cuesta, y mucha gente que nos estará escuchando? Qué belleza que en lugar de gastarse ese dinero en lo que le dé la gana gastárselo, decide de donarlo a otros. Y qué belleza que además es el dinero que queda después de haber pagado una tonelada de impuestos que se pagan en este país, que es una cosa indecente. Entonces dices, después de haber pagado ya, porque ya ha pagado a lo público, es decir, ya ha devuelto a la sociedad, y de lo que le queda, decide donarlo. Y entonces a mí, Jesús, no me entra en la cabeza que alguien pueda criticar eso. Primero porque es su dinero, y es que es como si se lo gasta en bolígrafos o si se lo gasta en lo que le dé la gana. Pero es que además de que es su dinero y puede hacer con él lo que le dé la gana, porque ya ha pagado impuestos previamente, decide donarlo. Y entonces todavía hay alguien que decide criticarlo. Y yo me quedo asombrado. Y entonces siempre sucede lo mismo. Y es, tú miras, la persona que lo critica es una persona que no está aportando a la sociedad tanto como aquella persona a la que critica. Porque cualquier persona que esté aportando a los demás sabe lo que cuesta ganarlo. Sabemos lo que cuesta ganar el dinero. Sabemos lo que cuesta pagar impuestos. Y de lo que te queda, si todavía vas y donas, yo lo único que puedo hacer es quitarme el sombrero. O sea, pero ojo, como si no lo donara, es que me quitaría el sombrero igual. Pero entonces yo digo, ¿qué mentalidad tiene una persona que está criticando a otro que regala a la sociedad? Digo, tiene una mentalidad de escasez. Y la mentalidad de escasez lo único que puede atraer, según la ley de la vibración, es mucha más escasez. Claro, porque en realidad yo entiendo que todas las ideas políticas son respetables. Pero yo, cuando una idea política es que conculca la razón, el sentido básico de las cosas, yo digo, hombre, pues Amancio Ortega, en términos empresariales, en términos de valor de marca, de contribución a la recaudación de impuestos, de contribución a la marca España. A la marca España, España como nación. Es decir, si nosotros tuviéramos 20, 30, 40, 50 seres humanos como él, que en distintos sectores hubieran generado un impacto global en el planeta como él, España sería pues una de las grandes superpotencias del mundo. Entonces, más que criticar a una figura así, yo soy más de admirar, de hacerle homenajes y decir todos gracias por hacer lo que has hecho. Mira, yo creo que las personas se definen más por sus actos que por sus palabras.
Entonces, a mí lo que me gustaría es preguntarle a alguien que haya criticado esto, decirle, tú de tu último año, por ejemplo, de tu último mes, ¿cuánto has hecho por trabajar para los demás? O sea, ¿cuánto dinero has? Porque las palabras son gratis, pero los actos pagan peaje, como sabemos. Entonces es como, vale, genial que usted lo critique, me parece hasta bien. Explíqueme usted qué ha hecho por mejorar la sociedad con su dinero, no con el dinero de los demás, con su dinero. O sea, usted se coge, se levanta por la mañana, se levanta a las 7, a las 8 de la mañana, va a un sitio, trabaja una serie de horas, aporta una serie de valor a la sociedad y de lo que le quede, ¿usted cuánto ha donado? Y moléstate en hacer esta pregunta porque entonces vas a ver que los hechos son lo que verdaderamente está definiendo a las personas. Ahí veo. Bueno, y por terminar y no robarte más tiempo, a mí me gustaría conocer tu opinión para darle una respuesta a los padres que tienen hijos y están preocupados porque ven el futuro con miedo y dicen, ¿qué va a pasar con el futuro de nuestros hijos? Veo que se avecinan muchos cambios en el mundo. ¿Cómo de fácil va a ser que se puedan ganar la vida honradamente, que puedan construir sus familias y tener sus casas? Esa angustia, esa sensación que yo veo como un tono de fondo, de miedo por los cambios que nos va a traer el futuro. ¿Cómo podrías tú mandar un mensaje de esperanza o de tranquilidad desde tu punto de vista de lo que nos depara el futuro? Yo no sé cómo va a ser el futuro, lo que sí que sé es que será mejor que el presente, porque esto es una realidad que se ha demostrado permanente en la historia de la humanidad y por mucho que muchas personas intenten hacernos ver que la sociedad está a punto de caerse, que el mundo está a punto de romperse en 10.000 pedazos, tú y yo, sin ir más lejos, tenemos mucha mejor calidad de vida, mucha más tecnología, mucho más medios a nuestro alcance que podía tener el rey de España en el siglo XIX o la persona más rica de España en el siglo XIX. Y dentro de un siglo será exactamente igual. O sea, la persona más humilde de dentro de un siglo tendrá muchas más opciones a su alcance de las que tienen hoy las personas más ricas de España. El número de violencia, de muertes, de violencia, de atracos, de no sé qué, está bajando en el planeta Tierra. Hay un libro que se llama El mundo va mucho mejor de lo que piensas, que está escrito por un francés. Es un libro muy fácil de leer, son capítulos de una página, y este señor lo que ha hecho ha sido coger diferentes puntos que valoran el desarrollo de una sociedad, la reforestación, el número de especies en peligro de extinción, el número de atracos, el número de homicidios, el número de personas que sufren desnutrición, y cojas el indicador que cojas, el mundo va a mejor. Lo que pasa es que es verdad que, claro, nuestro cerebro reptiliano, que está obsesionado con la supervivencia y con la reproducción, cualquier cambio a tu cerebro reptiliano y al mío no le gusta. Dice, tú y yo estamos ahora aquí vivos. Y dice, no, nos vamos a llevar a la sala de al lado. Y tu reptiliano dice, tú y yo lo estamos aquí pasando bien, ¿qué necesidad hay de irse a la sala de al lado? ¿Y si hay una gotera? ¿Y si nos pegan? ¿Y si pasa algo? Entonces al reptiliano no le gustan los cambios y necesitamos entender esto, porque necesitamos entender que en tu cerebro tiene miedo de cualquier cosa que cambie. Y por otro lado vivimos en un momento de aceleración acelerada, vivimos en el momento de la historia de la humanidad en el que probablemente más cambios se hayan sucedido en un periodo de tiempo más corto. Así que por un lado yo diría, no sé cómo va a ser el futuro, pero sé que habrá oportunidades para las personas que quieran colaborar con la sociedad, para las personas que vayan a sumar. También sé que habrá menos espacio para las personas que vayan a restar. En la sociedad tecnológica y digitalizada todo es más transparente, y como todo es más transparente probablemente todo es más justo. Es decir, que aquellas personas que aportan se les nota rápidamente y aquellas personas que no notan también se les nota mucho más rápidamente. Así que yo diría, no hay que tener miedo, creo que el futuro será mejor de lo que es, creo que aquellas personas que vayan a sumar podrán conseguir resultados que no se han podido conseguir en ningún momento de la historia de la humanidad. O sea, tú fíjate que estamos en el momento de la historia de la humanidad en el que mayor número de fortunas se han creado de manera legítima, ya no te digo ilegítimamente, por supuesto, pero de manera legítima en primera generación. O sea, antes para levantar una fortuna tenías que ser el nieto del bisnieto, del requete nieto, del conde duque, del no sé qué, y de repente ahora mismo, gracias a la tecnología, cada vez más personas están pudiendo sacar un negocio adelante, tener una vida significativa, pero ojo, las personas que no están desde la perspectiva de sumar cada vez van a tener probablemente circunstancias más difíciles,
comparativamente con los que les va bien, pero en términos absolutos seguirán siendo mejores de las de hace 50 años y de las de hace 60 años. Claro, ahora decimos, no, mucha gente está en una situación mala en España, y es verdad, hay que corregirlo, necesitamos poner el foco en eso, pero para poner el foco en eso también necesitamos entender que en términos absolutos estamos mucho mejor que hace 20 o que 30 años. Muy bien. Bueno, pues ha sido un placer estar contigo y espero que nos volvamos a ver pronto otra vez y seguir hablando. Pues cuando quieras, aquí estoy, Jesús, a tu disposición como Muy siempre. bien, muchas gracias.